No sé, Gilda, si tenés algo más que agregar. Profe. ¿Se ve la presentación y se escucha bien? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, muy bien. Profe. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada. En la clase anterior hablamos de lo que sería la segunda etapa del metabolismo oxidativo, que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Eh, Hablamos de las generalidades de esta vía metabólica, de su importancia, y hicimos una revisión breve y resumida de las 8 reacciones que forman parte de esta vía metabólica, de este ciclo, ¿verdad? También analizamos la estequiometría de la reacción, es decir, cuáles son los sustratos o alimentadores del ciclo y cuáles son los productos. Entonces, recordando un poquito, vamos a hacer una revisión rápida de lo último que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Krebs es la vía metabólica en la cual se oxidan totalmente las moléculas de acetilcoenzima A, o sea, los carbonos del grupo acetilo del acetilcoenzima A dos moléculas de dióxido de carbono. Se generan, además, como son reacciones oxidativas, 3 equivalentes de reducción en forma de NADH, uno en forma de FADH2 y un GTP. Entonces, el ciclo de Krebs lo habíamos comparado como con una gran licuadora, ¿verdad? Donde se sustrae todo lo que le resta de energía a los enlaces que están a los enlaces del carbono, de los dos carbonos del grupo acetilo, el acetilcoenzima A. Y antes de recordar cuáles son las reacciones, me gustaría preguntarle a Gerardo Espínola, ¿de dónde puede venir el acetilcoenzima A que va a oxidarse en el ciclo de Krebs? ¿A partir de qué? A ver, el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, ¿de dónde viene? Inchausti Walter. Grisetti Enzo. Civils Iván. Hola, Sí. profe. Sí. El acetil-CoA, profe, puede venir de los hidratos de carbono, Sí. podría también venir de la beta-oxidación de los ácidos grasos y creo que también era de los aminoácidos. Excelente, Iván, muy bien. Estás atento. Perfecto. Entonces, el acetilcoenzima A que se genera en la primera etapa de las reacciones oxidativas, ya sea a partir de los hidratos de carbono, ¿verdad? A partir del piruvato obtenido de la glicólisis, o por beta oxidación de ácidos grasos, o por las primeras etapas de oxidación de los ácidos grasos. Entonces, todos esos, digamos, los fragmentos de dos carbonos obtenidos por las etapas previas de oxidación de todos los combustibles biológicos va a completar su oxidación en el ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las reacciones del ciclo? En la primera, el grupo acetilo del acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato, un cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos para dar citrato, mediante la enzima citrato sintasa. En la siguiente reacción, el citrato se isomeriza a isocitrato por acción de la enzima aconitasa. A continuación, el isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa mediada por la enzima isocitrato deshidrogenasa para dar como producto el alfa-cetoglutarato. Fíjense que a partir de este hidroxiácido de 6 carbonos se forma un cetoácido de 5, que es el alfa-cetoglutarato.
En esta reacción se forma el primer NADH y se libera la primera molécula de dióxido de carbono. A continuación, este alfa-cetoglutarato sufre una segunda descarboxilación oxidativa para dar succinil coenzima A. Se libera entonces la segunda molécula de dióxido de carbono y otro NADH. Este succinil coenzima A continuación se hidroliza, porque es un compuesto rico en energía, y la energía libre de la hidrólisis de succinil coenzima A se aprovecha para fosforilar GDP. Se forma entonces un GTP por fosforilación a nivel de sustrato. En la siguiente reacción, catalizada por la succinato deshidrogenasa, se oxida o se deshidrogena el succinato para formar fumarato. En esta reacción se genera FADH2. En la reacción siguiente, el fumarato se hidrata para dar malato y finalmente el malato se oxida para dar oxalacetato. El malato es un hidroxiácido y el oxalacetato se oxida el malato a un cetoácido que es el oxalacetato. Y en esta reacción se genera el tercer NADH. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar con un poquito de mayor detalle cada una de estas reacciones, ¿verdad? Pero es importante que al entrar en ese análisis más profundo de cada reacción y hablar de ciertos detalles, no perdamos de vista las reacciones principales, o sea, los conceptos principales, ¿verdad? Que son las reacciones, los intermediarios, los productos que se forman, ¿verdad? Y el objetivo central del ciclo, que es generar cofactores reducidos que después van a permitirnos obtener energía en forma de ATP. Bien, vayamos entonces con la primera reacción. La primera reacción es la condensación entre acetil coenzima A y oxalacetato para dar citrato. Esta reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa, cuya estructura podemos verla representada en forma simplificada aquí en esta diapositiva. La citrato sintasa es una enzima homodimérica, es decir, tiene dos subunidades iguales, que podemos ver aquí, una y otra, y cada subunidad además está formada por dos dominios, uno el que vemos en color lila y el otro que lo vemos en verde. Bueno, estos dos dominios, el lila y el verde, están dispuestos entre sí de tal manera que dejan un surco entre medio, ¿sí? Esta conformación de la enzima es la que se conoce como la forma abierta de la enzima. Bueno, cuando la enzima está en conformación abierta, tiene libre el lugar, el sitio de unión del sustrato, que es el oxalacetato. Y la unión del oxalacetato va a generar unos cambios conformacionales que van a permitir la unión del segundo sustrato, que es el acetil coenzima A. Y vamos a ver de qué manera esto sucede. Fíjense, aquí vemos cómo entran las dos moléculas de oxalacetato a su sitio de unión. A su vez, eso genera un cambio conformacional que está dado por un giro. Fíjense que estos dos dominios de unión del oxalacetato hacen un giro de 18 grados que cierra el surco entre las dos subunidades, pasando a la conformación cerrada. Esta conformación cerrada evita que el oxalacetato tenga contacto con el entorno acuoso y permite la unión del acetil coenzima A, que va a dar lugar a la reacción de condensación. Entonces la enzima ocupada por el oxalacetato da lugar a la forma cerrada. Estos son cambios conformacionales que son muy frecuentes en las enzimas. Se da un cambio en la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína. Aquí podemos ver con mayor detalle de qué manera ocurre esta reacción de condensación. Se ha visto que en el mecanismo de esta reacción participan 3 residuos de aminoácidos que forman parte del sitio catalítico: el aspartato 375, la histidina 274 y la histidina 320. Aquí podemos ver los dos sustratos de la enzima, el oxalacetato y el acetil coenzima A. Bien, fíjense que lo que tiene que ocurrir en esta reacción, vamos a ver cómo, pero lo que tiene que ocurrir es que este carbono del acetil coenzima A debe atacar al carbono carbonilo del oxalacetato. Debe haber un ataque nucleofílico de este carbono
a este grupo carbonilo. Y este doble enlace se va a romper para formar un OH. O sea, se tiene que formar un enlace carbono-carbono, lo cual no es fácil. Formar enlaces carbono-carbono es un proceso muy endergónico, ¿verdad? Por tanto, ¿y de dónde va a venir la energía? De la hidrólisis del enlace rico en energía del acetil-CoA. Pero ¿de qué manera eso va a ocurrir? Como les decía, es muy difícil que este carbono, así como está, pueda hacer ese ataque nucleófilo. Entonces, ahí es donde interviene la enzima con su mecanismo catalítico. Este apartato 375 actúa como una base, sustrayendo un protón del carbono, del grupo metilo del acetil-CoA. Al sustraerle este protón, queda una carga negativa sobre este carbono. Ustedes están viendo el puntero. Sí, profe. Bueno, entonces, este apartato retira un protón, dejando una carga negativa sobre este carbono, lo cual permite la formación de un doble enlace y se forma el enol del grupo, el enol de acetil coenzima A. ¿Sí? Entonces se forma el enol y este enol, que es un intermediario en realidad, está estabilizado por formación de un puente de hidrógeno con la histidina 274. Este enol es muy inestable, es decir, este doble enlace ahora tiende a romperse, quedando una carga negativa sobre este carbono. Y eso permite el ataque nucleófilo de este carbono al carbono carbonilo del oxalacetato. A su vez, este ataque nucleófilo se ve favorecido por la captura de un protón por parte de este oxígeno de la histidina 320, lo cual da como resultado la formación de este enlace covalente y de un intermediario unido a la enzima. En realidad ya sería el producto unido a la enzima, que es el citril coenzima A. Fíjense entonces que a través de este mecanismo y esta serie de transferencias de protones y electrones se forma el producto que habíamos mencionado previamente. Entonces, el aspartato actúa como base, sustrae un protón. Esto permite la formación del enol del acetil-CoA. Como los enoles son muy inestables, entonces este doble enlace se rompe y queda una carga negativa sobre el CH2 que le permite actuar como un potente nucleófilo, que ataca entonces al carbono del grupo carbonilo, que sabemos que los carbonos de carbonilo son electrófilos. Entonces, este ataque nucleófilo favorecido por la catálisis ácido-base de la enzima permite la formación de un enlace carbono-carbono. Aquí vemos entonces que aquí quedó el acetil-CoA, siempre unido a la histidina 274. Este es el enlace que se formó por el ataque del CH2 al carbono del carbonilo, que es este. ¿Sí? Cuando ocurrió el ataque, se rompió el doble enlace del carbonilo y este oxígeno capturó un protón, que es lo que vemos aquí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se formó el citril coenzima A? Bueno, este ya es el producto, pero digamos que este es el complejo enzima-producto, porque el producto todavía está unido a la enzima, ¿verdad? Entonces, a continuación, ocurre la hidrólisis del enlace tioéster de este citril coenzima A para formar el citrato. En realidad, en esta reacción, aquí realmente se completa, ¿verdad? Porque faltaba aún hidrolizar el enlace rico en energía de la coenzima A, de la coenzima A, perdón, liberando el producto que es el citrato y la enzima queda como se encontraba inicialmente. Entonces, este es un ejemplo de un mecanismo de catálisis ácido-base que permite la formación de este enlace carbono-carbono. La energía o la fuerza impulsora para esta reacción en realidad es la última etapa, que es la hidrólisis del enlace de alta energía del citril coenzima A. Recuerden que es un enlace tioéster. Entonces la hidrólisis de este enlace es exergónica y da la energía que permite que se den estos pasos anteriores. Se formó entonces el citrato. Esta es la primera reacción del ciclo catalizada por la citrato sintasa. Un detalle interesante
es un fenómeno que se conoce como síntesis letal, que se debe a la presencia de un inhibidor de esta enzima que se llama fluoroacetato. Bueno, en realidad el fluoroacetato constituye un agente muy tóxico porque hace que el ciclo de Krebs se detenga. ¿Y de qué manera esto sucede? El fluoroacetato puede participar de la reacción en lugar del acetato, es decir, el fluoroacetato se puede activar formando fluoroacetil coenzima A. Entonces la enzima, la citrato sintasa, utiliza como sustrato en lugar de acetil coenzima A, fluoroacetil coenzima A, y como producto de la reacción se genera fluorocitrato. O sea, en realidad, la enzima actúa y forma producto, solo que este producto, fluorocitrato, se une a la siguiente enzima, o sea, la enzima cataliza la siguiente reacción, que es la conitasa, que es una metaloenzima, inhibiéndola fuertemente. Por eso se llama síntesis letal, ¿verdad? Porque en realidad la enzima en sí, la citrato sintasa, no se inhibe, pero genera un producto que es tóxico y que bloquea las reacciones siguientes del ciclo de Krebs. La segunda reacción, dijimos que es la isomerización del citrato para formar el isocitrato. El citrato, como ya hemos mencionado, es un hidroxiácido tricarboxílico de 6 carbonos. Tiene 3 grupos carboxílicos. Y tiene su H en la posición 3, un compuesto simétrico. Y se va a isomerizar al isocitrato, que tiene el OH en lugar de tenerlo en el carbono 3, tiene en el carbono 2. Y este cambio de posición del hidroxilo es importante para la siguiente reacción, que como vamos a ver es la de carboxilación del isocitrato. ¿De qué manera se da esta isomerización? Se da en realidad mediante 2 reacciones consecutivas, una deshidratación con conformación de un intermediario llamado cis-aconitato y una rehidratación de este intermediario para generar el isocitrato. Entonces, en la primera etapa, el citrato se deshidrata, se retira un OH y un protón, ¿verdad? Y se forma un doble enlace, que es el cis-aconitato. Y a continuación, este doble enlace se hidrata nuevamente para formar el isocitrato. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué sentido tiene deshidratar y volver a hidratar? Bueno, justamente la gracia de este mecanismo es que como el OH podría estar en cualquiera de las 2 posiciones, entonces, al retirarlo de la posición 3 y se forma este intermediario, fíjense que esta reacción es totalmente reversible, por tanto, cuando la molécula de agua entra nuevamente, o sea, cuando se rehidrata, en realidad el OH podría entrar en cualquiera de las 2 posiciones, en el carbono 3 o en el carbono 2, ¿verdad? Pero como es una reacción reversible, ambas reacciones son reversibles y están gobernadas por acción de masas, como la siguiente reacción consume isocitrato, entonces eso hace que la reacción tienda a desplazarse en el sentido directo, ¿sí? Entonces, cuando el intermediario se rehidrata, el OH entra en la posición 2 para formar isocitrato. El citrato es un compuesto no quiral, porque este carbono en realidad tiene 2 sustituyentes carboximetil que son idénticos. Sin embargo, el producto de la reacción de la aconitasa es un compuesto, sí, es un compuesto quiral, porque el OH siempre, o sea, la enzima, digamos, puede diferenciar entre estos 2 carbonos, a pesar de que aquí aparentemente son equivalentes, ¿verdad? Pero la enzima puede reconocer entre estos 2 carbonos y la hidroxilación ocurre siempre en este carbono, ¿verdad? Entonces, el isocitrato es un compuesto quiral, ¿sí? Esto demuestra la extrema especificidad de ciertas enzimas que no solamente pueden reconocer entre carbonos quirales, sino incluso entre carbonos proquirales, ¿verdad? Como este carbono. Bueno, entonces, el citrato se isomerizó a isocitrato. Esta enzima, la conitasa, es una ferroproteína, tiene un grupo sulfoférrico.
A partir de aquí vamos a ir marcando la posición, o sea, los dos carbonos que vienen del acetilo, porque lo que se tiene que oxidar pues es el grupo acetilo, del acetil coenzima A. Entonces, al ir analizando las reacciones, vamos siempre a destacar cuáles son esos dos carbonos que ingresaron al ciclo en forma de acetilo. Esta otra parte del esqueleto vino del oxalacetato. Bueno, ¿qué pasa a continuación con el isocitrato? En la tercera reacción, el isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa mediada por la enzima isocitrato deshidrogenasa, dependiente de NAD, para formar el alfa-cetoglutarato. Pasamos entonces de un hidroxiácido tricarboxílico de 6 carbonos a un cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos. Esta es una reacción de descarboxilación, por tanto se pierde un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y también hay una oxidación dependiente de NAD. Se forma entonces el primer NADH. Fíjense que en esta oxidación, ¿cuál es el carbono que se oxidó? Es el carbono 2. Se pierden 2 hidrógenos, este y este, para formar. Entonces pasamos de alcohol a cetona, ¿sí? De un grupo hidroxilo a un grupo carbonilo. Y el grupo carboxilo que se pierde es este que vemos aquí, el que está unido al carbono 3. A ver, José Acosta, me gustaría que me dijera si este es el grupo carboxilo que se pierde aquí. ¿De qué compuesto vino? ¿Vino del oxalacetato o del acetil coenzima A? ¿Cómo, profe? ¿De dónde vino este grupo carboxilo que se pierde? ¿Del oxalacetato o del acetil coenzima A? Del oxalacetato, perdón. Muy bien, vino del oxalacetato. Recuerden que estos son los dos átomos de carbono del grupo acetilo que acaba de entrar, ¿verdad? Entonces el grupo carboxilo que se pierde es el carboxilo del oxalacetato, ¿sí? Uno de los grupos carboxilo del oxalacetato. Bien, veamos un poquito cuál es el mecanismo de la descarboxilación mediada por la isocitrato deshidrogenasa. Recuerden que ocurren dos fenómenos, una oxidación y una descarboxilación. Entonces, en la primera etapa se oxida el carbono 2, ¿sí? En una reacción dependiente de NAD, que retira 2 hidrógenos, reduciéndose a NADH, y transforma el isocitrato en intermediario oxalosuccinato. Fíjense, entonces se retira 2 hidrógenos y pasamos de un grupo hidroxilo a un grupo carbonilo, formándose este intermediario oxalosuccinato. Fíjense que este intermediario está estabilizado por un ion manganeso que forma parte del sitio catalítico de esta enzima. Bueno, al oxidarse este carbono, al formarse este grupo ceto, carbonilo, eso debilita este enlace carbono-carbono, el enlace covalente que estaba uniendo a este grupo carboxilo al carbono 3. Por tanto, la oxidación del carbono 2 facilita la descarboxilación de este carbono 3. Entonces, lo que sucede a continuación es consecuencia de la oxidación del carbono 2. ¿Qué sucede? Que, como dijimos, se debilitó este enlace covalente. Por tanto, y aquí estas flechitas muestran el movimiento de las cargas. La carga negativa del grupo carboxilo pasa a formar un doble enlace aquí. Al formarse este doble enlace, necesariamente se tiene que romper el enlace carbono-carbono, porque este carbono no puede tener 5 enlaces. Entonces, se forma un doble enlace acá, se rompe este enlace covalente y se libera este grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono. La carga negativa que quedó sobre este carbono se transfiere aquí, formando un doble enlace. Y al formarse este doble enlace, se rompe este otro, y este oxígeno queda con carga negativa, formándose un intermediario que tiene 2 cargas negativas que están estabilizadas por un ion manganeso, y finalmente este oxígeno, o sea, la carga negativa de este oxígeno, restituye el doble enlace del grupo carbonilo, se rompe el doble enlace del intermediario y este carbono captura un protón para formar el producto de la reacción, que es el alfa-cetoglutarato.
Fíjense que estos mecanismos son complicados, no se desesperen si de repente no es que ustedes tengan que memorizar todas estas etapas, más que memorizar en realidad es importante que traten de entender un poquito la psicología de las reacciones, de las enzimas, ¿verdad? Entender cómo se dan estas transferencias, ¿verdad? Pero lo más importante y lo que ustedes no pueden dejar de lado son las reacciones principales, ¿verdad? Los intermediarios, los productos que se forman y sobre todo el objetivo del proceso de manera global. Bueno, entonces, esta tercera reacción es la descarboxilación oxidativa del isocitrato para dar alfa-cetoglutarato, en la cual primero se produce la oxidación con un intermediario, se forma un intermediario que es el oxalosuccinato y se genera el NADH. Y a continuación, este oxalosuccinato se descarboxila para formar el alfa-cetoglutarato. Bien, entonces el cofactor de la enzima es un ion manganeso. En la siguiente reacción, que también es una descarboxilación oxidativa, el alfa-cetoglutarato se convierte en succinil coenzima A. Al igual que en la reacción anterior, se va a perder un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y se va a oxidar también el carbono. También hay una oxidación de carbono. Por tanto, los productos, dos de los productos son iguales a los de la reacción anterior, el dióxido de carbono y el NADH. Sin embargo, esta enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, actúa por un mecanismo totalmente diferente a la enzima anterior. Fíjense que la otra enzima tenía como cofactor al manganeso. Sin embargo, y además, daba como producto un cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. Esta enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, da como producto un derivado acílico A, o sea, un compuesto rico en energía, que es succinil coenzima A. Y utiliza como cofactores a la coenzima A, al NAD. Fíjense que la coenzima A no era un cofactor de la enzima anterior. Y también utiliza como cofactores al FAT, al lipoato y a la tiamina pirofosfato. Me gustaría que Cristian Candia me diga a qué le recuerda esta enzima. ¿A qué otra enzima que ya estudiamos antes? A la piruvato deshidrogenasa. No se te escucha, Cristian. A la piruvato, profe, piruvato deshidrogenasa. Perfecto, a la piruvato deshidrogenasa. De hecho, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es análoga a la piruvato deshidrogenasa y tiene un mecanismo idéntico, o sea, actúa por el mismo mecanismo. Al igual que la piruvato deshidrogenasa, es un complejo multienzimático conformado por 3 enzimas, que son la E1, la E2 y la E3, o sea, en realidad varias unidades de cada una, ¿verdad? Y utiliza los mismos cofactores, TPP, lipoato, coenzima A, NAD y FAT. El mecanismo es el mismo que ya hemos estudiado, solo que en lugar, la E1, en lugar de actuar sobre un cetoácido de 3 carbonos como el piruvato, actúa sobre un cetoácido de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Y el producto que se forma, en vez de ser un derivado acílico A de 2 carbonos, como en el caso de la piruvato deshidrogenasa, es un derivado acílico A de 4 carbonos, que es succinilco A. Por tanto, la E1 y la E2 son propias de este complejo. La E1 y la E2 de un complejo no son iguales a la E1 y la E2 del otro, porque los sustratos son distintos, aunque tengan el mismo mecanismo, pero la E3 es compartida, ¿sí? La dihidrolipoato deshidrogenasa es la misma para ambos complejos multienzimáticos. Bien, entre paréntesis les quiero mencionar que hay otro complejo multienzimático análogo a estos dos, que se llama alfa-cetoácido deshidrogenasa de aminoácidos de cadena ramificada, que participan en el metabolismo de valina, leucina, isoleucina, pero de esto vamos a hablar más adelante. Bien, entonces se forma succinilco A, que como ustedes saben es un compuesto rico en energía porque tiene un enlace tioéster. Fíjense, aquí le tenemos a los dos carbonos que vinieron del acetilo. Y si se fijan bien, estos carbonos
están intactos, así como entraron. O sea, hasta el momento, hasta la reacción 4, nada ocurrió con los 2 carbonos del grupo acetilo que entraron en la primera reacción del ciclo. ¿Qué es lo que en realidad se oxidó? Son los carbonos que eran parte del oxalacetato. Uno ya se perdió en la reacción anterior y ahora se pierde otro, ¿sí? En el succinil coenzima A quedan solamente 2 carbonos del oxalacetato original. El acetilo todavía está intacto. El fragmento de 2 carbonos que entró como acetilo. Bien, en esta reacción se formó un intermediario rico en energía. Generalmente, no quiero decir todas las veces por miedo a que haya alguna excepción, pero generalmente, cuando en una vía metabólica ustedes ven que se forma un intermediario rico en energía, casi seguro que la reacción siguiente es una fosforilación a nivel de sustrato, así como vimos, por ejemplo, en la glicólisis. Entonces, en la siguiente reacción, el succinil coenzima A, que se formó por descarboxilación oxidativa, se hidroliza y la energía liberada en la hidrólisis va a permitir fosforilar GDP para formar succinato y GTP. Este GTP es importante en el hígado para activar el acetato. Bueno, entonces, esta reacción en realidad permite acoplar 2 procesos. La hidrólisis de un compuesto rico en energía, que es el succinil coenzima A para dar succinato más coenzima A, con la fosforilación de GDP para formar GTP. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se transfiere? Porque fíjense que esto es diferente a las otras fosforilaciones a nivel de sustrato que veíamos, por ejemplo, en la glicólisis, donde recuerdan que, por ejemplo, el 1,3-difosfolicerato le transfería el grupo fosforilo al ADP para formar ATP. Lo mismo en el caso del fosfonol piruvato. En este caso, el succinil coenzima A, o sea, es similar la reacción de fosforilación a nivel de sustrato en el sentido de que vamos a hidrolizar un compuesto rico en energía y vamos a usar esa energía para una fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Del GDP para formar GTP. La diferencia es que en este caso, el grupo fosforilo no viene del compuesto rico en energía, sino simplemente del grupo fosfato que está en disolución. Entonces, en realidad, el succinil coenzima A lo que va a transferir es la energía, no el fosfato. Entonces, ¿de qué manera esta energía libre de hidrólisis puede utilizarse para unir este grupo fosfato al GDP? Bien, entonces tiene un mecanismo un poquito peculiar que pasa por la formación de un intermediario en el cual, 2 intermediarios en realidad, en el cual este grupo fosfato primero se va a unir al succinil para formar succinil fosfato y luego se va a unir a la enzima y finalmente va a ser transferido al GDP. Vamos a ver eso enseguida. Pero antes de pasar a ese mecanismo, quisiera destacar el hecho importante de que en realidad decir que en esta reacción se genera GTP es sinónimo a decir que se genera ATP por fosforilación a nivel de sustrato, porque entre GTP y ATP fácilmente pueden intercambiarse el fosforilo por una reacción cercana al equilibrio. Y prácticamente digamos que está en equilibrio porque GTP y ATP tienen la misma delta G de hidrólisis. Entonces, el GTP, cuando hay mucho GTP, el GTP fosforila al ADP para dar GDP más ATP. Y cuando hay acumulación de ATP, la reacción transcurre en sentido opuesto, ¿sí? Por tanto, el GTP generado en el ciclo de Krebs se traduce también en formación de ATP. Bien, fíjense que aún hasta este punto nada ha ocurrido con los 2 carbonos que entraron en forma de acetilo. Estamos en la reacción 5 y nada todavía ha sucedido con estos carbonos. Bien, ¿qué va a ocurrir ahora? Lo que tiene que pasar es que este fosfato tiene que unirse al GDP para formar GTP. Pero eso no va a ocurrir así como así, porque implica formar un enlace rico en energía. Este fosfato no tiene la energía para poder unirse al GDP. Entonces, lo que va a ocurrir es que es como que se va a activar este fosfato en 2 etapas. Primero, se hidroliza succinil coenzima A y la energía libre de hidrólisis permite que este grupo fosforilo se una al succinil
liberando, o sea, generando un intermediario succinil fosfato. ¿Sí? Es decir, se rompe un enlace rico en energía y se forma otro, un intermediario rico en energía que ahora es el succinil fosfato. A continuación, la hidrólisis, o sea, se hidroliza el succinil fosfato y el grupo fosforilo es transferido a un resto de histidina del sitio catalítico de la enzima, formándose el intermediario fosforil histidina o fosfohistidina, que también es un compuesto rico en energía, un enlace de alta energía de tipo fosforamidato, generándose el primer producto de la enzima, que es el succinato. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les había dicho yo antes en la fosforilación a nivel de sustrato, que el compuesto rico en energía que se hidroliza no tiene fosfato? Bueno, en la primera reacción se incorpora el fosfato a un compuesto rico en energía. O sea, eso tiene que pasar para que después este fosfato pueda ser transferido, ¿sí? Entonces, primero se forma succinil fosfato, luego el grupo fosforilo es transferido del succinil fosfato, que es un compuesto rico en energía, para formar un intermediario rico en energía unido a la enzima, que es la fosforil histidina, y liberar el succinato, que es el producto. Y al final, la hidrólisis de este enlace rico en energía fosforamidato permite la transferencia de este grupo fosforilo al GDP para formar GTP. ¿Sí? Fíjense que el enlace que se forma, o sea, cuando este fosfato ataca al otro fosfato, se forma un enlace rico en energía. ¿Sí? Un enlace rico en energía similar a los enlaces ricos en energía del ATP. Por tanto, esto solamente puede ocurrir si se acopla a la hidrólisis de otro enlace rico en energía, que es el enlace fosforamidato, dado por este intermediario fosforil histidina de la enzima. Bien, pero no descuidemos la reacción neta. Entonces, la reacción neta es succinil coenzima A más fosfato más GDP para dar succinato más GTP. Todo el resto, digamos que son partes del mecanismo e intermediarios que se forman y se degradan. La enzima queda, al final de la reacción, la enzima queda intacta. Bien, se formó entonces succinato y GTP. En la reacción 6, catalizada por la succinato deshidrogenasa, ahí recién comienza la oxidación de uno de los carbonos del grupo acetilo, del acetil proveniente del acetil coenzima A, ¿verdad? Recuerden que estos son los dos carbonos. En esta oxidación, en la cual participa el cofactor FAD, ¿recuerdan? Flavina, adenina, dinucleótido, el succinato se oxida, o sea, se deshidrogena para formar fumarato. La enzima, o sea, en realidad el cofactor, ¿verdad?, asociado a la enzima, retira estos dos átomos de hidrógeno, de estos dos átomos de carbono, formando un doble enlace. Entonces, a partir de un ácido dicarboxílico saturado de 4 carbonos, que es el succinato, se forma un ácido dicarboxílico insaturado, que es el fumarato. Estos dos hidrógenos son incorporados al FAD para formar FADH2. Esta enzima, habíamos dicho que todas las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa, que está en la membrana, asociada a la membrana mitocondrial interna, y forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Aquí en esta reacción sí ya se inició la oxidación del acetilo, del acetil coenzima A. ¿Por qué? Porque recuerden que estos eran los dos carbonos. Al retirarse un átomo de hidrógeno, este carbono ya quedó más oxidado, ¿sí?, en forma de fumarato. En la siguiente reacción, antes de proseguir a la siguiente reacción, nada más como una información adicional, quisiera comentarles de que esta reacción, la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa, puede ser inhibida por un mecanismo competitivo por el compuesto, el ácido dicarboxílico malonato, que viene del ácido malónico. Es un ácido dicarboxílico de 3 carbonos. Como ven, es un análogo del sustrato de la enzima, que es el succinato. O sea, digamos que es un compuesto similar, pero tiene un carbono menos. Bueno, entonces, el malonato puede actuar como un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa. En la siguiente reacción, el fumarato
que se acabó de formar, se hidrata para formar malato. Esto es, si recordarán, en química orgánica, esto es como la hidratación de los alquenos para dar alcoholes. Es la misma reacción, solo que en un compuesto más complejo, ¿verdad? Que es un ácido dicarboxílico. Entonces, el doble enlace se rompe por introducción de una molécula de agua. En un carbono entra un OH y en el otro entra un átomo de hidrógeno para formar un hidroxiácido dicarboxílico que es el malato. Ahora, esta reacción transcurre en dos etapas, en la cual se forma un intermediario carbanión. Y esto se da por un ataque inicial del OH del agua. O sea, finalmente es la entrada de una molécula de agua, ¿verdad? Pero no se incorpora todo de una vez, sino primeramente entra un OH con carga negativa. Este OH hace un ataque nucleófilo al doble enlace, a este carbono, ¿verdad? Como tiene una carga negativa, entra el OH acá y esto hace que se rompa el doble enlace carbono-carbono, quedando la carga negativa localizada sobre el otro carbono, ¿sí? O sea, en uno de los carbonos entró el OH. Ahí se rompe el doble enlace y queda una carga negativa localizada sobre el otro átomo de carbono, el que era parte del acetilo, ¿verdad? Bueno. Y queda formado entonces un intermediario carbanión. Este intermediario carbanión, los carbaniones son muy inestables, ¿verdad? Y este intermediario carbanión con su carga negativa captura ahora un protón, ¿sí? Aquí entra el protón que completa lo que sería la molécula de agua, vamos a decir, ¿verdad? Formándose el hidroxiácido malato. Cuando se muestra esto, este tipo de fórmula de trazos y cuñas, nos permite ilustrar, por ejemplo, que en este caso el malato es un compuesto quiral, ¿verdad? Este carbono del malato es quiral. Bueno, y la enzima es estereoespecífica. En la última reacción del ciclo, el malato se oxida o se deshidrogena para formar nuevamente el intermediario oxalacetato. O sea, se va a restituir el intermediario que es el sustrato de la primera reacción del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una oxidación de este carbono del malato, ¿sí? Por la enzima malato deshidrogenasa que utiliza como cofactor al NAD. Entonces, el NAD, un cofactor oxidante, retira estos dos átomos de hidrógeno, es decir, oxida un carbono unido a heteroátomo. Retira estos dos hidrógenos para formar NADH y se forma aquí un grupo carbonilo, es decir, es la oxidación de un hidroxiácido a un cetoácido en una reacción dependiente de NAD. Con esto se completa, fíjense que aquí hubo otra oxidación de otro carbono que vino del acetil coenzima A, formándose el oxalacetato. Con esto se completa una vuelta del ciclo y este oxalacetato así formado está preparado para aceptar una nueva molécula de acetil coenzima A, ¿sí? Una nueva molécula de acetil coenzima A que va a condensarse. Esta flecha, estoy viendo que esta flecha está mal. Cuando entre una nueva molécula de acetil coenzima A va a entrar aquí, en este carbono. Profesor, si es que me equivoco, por favor, corregime. Está mal esta flecha, ¿verdad? Tiene que estar aquí. En esta posición va a entrar la nueva molécula de acetil coenzima A en el ciclo siguiente, cuando se inicie el ciclo siguiente para formar el citrato. Sí, tendría que entrar sobre un carbono carbonílico, sí, ¿no? Esta flecha está mal. Esta flecha está mal, tiene que ser aquí. Bueno, ¿se entiende? Entonces, con esto se completó una vuelta del ciclo de Krebs. Esta enzima malato deshidrogenasa en realidad tiene dos isoenzimas, una isoenzima mitocondrial y una citosólica. Cuando ilustramos esta reacción del ciclo de Krebs, obviamente estamos hablando de la isoenzima mitocondrial, ¿verdad? Porque el ciclo de Krebs transcurre en la matriz mitocondrial. Pero ya hemos hablado de la malato deshidrogenasa, también citosólica, cuando mencionábamos la utilización de la salida de oxalacetato
de la matriz mitocondrial al citosol para ser parte de la gluconeogénesis. Ahí ya habíamos mencionado a la malato deshidrogenasa citosólica. Bueno, pero con esto completamos entonces el detalle de las 8 reacciones que tenemos aquí representadas. Entonces, digamos, haciendo un recuento de la reacción neta, entonces, por reacción entre una molécula de acetilcoenzima A, 3 de NAD oxidado, un FAD oxidado, un GDP, un fosfato más una molécula de agua, que son los sustratos o alimentadores del ciclo de Krebs, dan como producto 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH reducidas, un FADH, también cofactor reducido, un GTP y una molécula, y un GTP. ¿Sí? Si bien hay varios productos, ya habíamos visto en la estequiometría del ciclo de Krebs, ¿verdad? El principal producto del ciclo de Krebs, que tiene que ver justamente con el rol principal del ciclo, que es la generación de energía, es el NADH. O sea, son los cofactores reducidos en forma de NADH y FADH2 en realidad. Pero el mayoritario, cuantitativamente hablando, es el NADH. Fíjense que esta es una vía metabólica oxidativa, donde la oxidación neta que ocurrió fue el convertir 2 carbonos de un acetilo a 2 moléculas de dióxido de carbono. O sea, este es como, por eso yo les había mencionado como una gran licuadora, ¿verdad? Es como que metimos una naranja semi-exprimida, una mitad de naranja semi-exprimida, bastante exprimida ya, que es el acetilcoenzima A, y le sacamos todo el resto del jugo que tenía, ¿verdad? El jugo es el análogo de la energía. ¿En forma de qué salió ese jugo, entre comillas? En forma de cofactores reducidos. 3 NADH y un FADH2. ¿Y qué es lo que quedó el resto de la cáscara que ya no nos sirve? El CO2. Si bien el CO2 es un producto del ciclo de Krebs, es un producto inútil, por decirlo de alguna manera, que nosotros lo vamos a eliminar. Es un producto de desecho porque es carbono que ya no tiene energía aprovechable. Lo que vamos a aprovechar, sí, son los 4 cofactores reducidos. 3 NADH y un FADH2. Por tanto, para oxidar totalmente un resto de acetilo a CO2, se le tuvo que sustraer 8 átomos de hidrógeno. No se olviden de eso. 8 átomos de hidrógeno. Lo cual equivale a 8 electrones. ¿Sí? 2, 2, 2 y 2. ¿Qué pasa con esto? Estos NADH y FADH2 son como cheques, como ya les mencionara el doctor Ferro, que vamos a llevarlos al banco, que es la cadena transportadora de electrones, para traducirlos en energía en forma de ATP. ¿Sí? Hacia el final de la clase, el profesor Ferro les va a dar una breve introducción acerca de la cadena transportadora de electrones, que permite transformar los cofactores reducidos que vienen tanto de la glicólisis, de la carboxilación oxidativa al piruvato y del ciclo de Krebs, en energía en forma de un compuesto rico en energía que es el ATP. Si hacemos un balance energético de cuánto ATP podríamos llegar a generar por una vuelta del ciclo de Krebs, primeramente, y después vamos a ver a partir de la oxidación total de la glucosa, miremos qué es lo que generamos por cada vuelta del ciclo de Krebs. Dijimos que generamos 4 cofactores reducidos, 3 NADH y un FADH2, aparte de un GTP, que ya vimos que fácilmente, o sea, un GTP equivale a decir un ATP, ¿verdad? Bien. Dijimos que estos 3 NADH y el FADH2 van a ser intercambiados en la cadena transportadora de electrones por ATP. Pero ¿cuánto ATP podemos generar a partir de cada uno de estos cofactores? Lo que va a suceder en la cadena transportadora de electrones es que estos cofactores se van a oxidar. La cadena transportadora de electrones reoxida el NADH y el FADH2, y esta reoxidación de cofactores libera un proceso muy exergónico, y la energía liberada es aprovechada para generar ATP. ¿Cuánto ATP? Básicamente se asume que por cada NADH que se oxida en la cadena transportadora se pueden generar 3 ATP, es decir, hay una relación PO para el NADH de 3.
Y para el FADH2, una relación PO de 2. Más adelante el doctor Ferro les va a hablar de lo que es esta relación PO, ¿verdad? Pero básicamente es la relación entre cantidad ATP generado por cada átomo de oxígeno reducido. Un NADH es capaz de reducir un átomo de oxígeno a agua, ¿verdad? Y esta reducción, que se asocia a la formación de una molécula de agua, permite generar, o sea, libera energía suficiente para generar 3 ATP como máximo. Y por cada FADH2, 2. Entonces, por cada vuelta del ciclo de Krebs tenemos entonces 3 NADH que van a traducirse en la generación de 3 por 3, 9 ATP. Un FADH que va a permitir generar 2 ATP y un GTP que va a permitir generar 1 ATP. En total, entonces, 9 más 2, 11 más 1, 12 ATP por cada vuelta del ciclo de Krebs. Ahora bien, retengan ese número. Entonces, por cada vuelta del ciclo de Krebs podemos generar máximo 12 ATP, asumiendo estas relaciones PO. Más adelante vamos a ver que hay otros cálculos que están basados en relaciones PO de 2,5 y 1,5 en lugar de estos valores. Y por supuesto van a dar un rendimiento menor. Ahora, si queremos calcular el rendimiento energético de la oxidación total de la glucosa, incluyendo las etapas previas, es decir, la formación de 2 moléculas de piruvato por glicólisis, más la descarboxilación oxidativa de las 2 moléculas de piruvato y el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué tenemos? La glucosa por glicólisis genera 2 moléculas de piruvato. Solo de la glicólisis tenemos 2 ATP por fosforilación a nivel sustrato, más aparte se generan 2 NADH. ¿Recuerdan? La glicólisis aeróbica genera 2 NADH. Estos 2 NADH generados por la glicólisis, cuando se reoxidan en la mitocondria, permiten generar 6 ATP. Entonces, por glicólisis aeróbica podemos generar un total de 8 ATP. Luego, la descarboxilación de estas 2 moléculas de piruvato generadas permite generar otros 2 NADH, que se traducen en 2 por 3, 6 ATP, siempre considerando esta relación PO de 3, ¿verdad? Entonces tenemos 8, aquí tenemos 6. Y por descarboxilación oxidativa de estos 2 piruvatos generamos 2 de acetilcoenzima A, que se van a oxidar entonces mediante 2 vueltas del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, por cada vuelta generábamos 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Como son 2 vueltas, tenemos entonces 6 de NADH, 2 de FADH2 y 2 de GTP, los cuales se traducen respectivamente en 18 ATP a partir de los NADH, 4 ATP por los 2 FADH2 y 2 ATP que se obtienen por fosforilación a partir de los 2 GTP. Si sumamos todo esto, tenemos entonces 8 ATP generados por glicólisis aeróbica, 6 ATP por descarboxilación oxidativa del piruvato, más 12 por 2, 24 ATP generados por el ciclo de Krebs. 24 más 6, 30. 30 más 8, 38. Por eso es que van a encontrar ustedes en los textos, varios textos, que la oxidación total de la glucosa, y cuando hablamos de oxidación total tenemos que considerar estos 3 procesos: glicólisis aeróbica, descarboxilación oxidativa del piruvato por 2, más 2 vueltas del ciclo de Krebs. Entonces, ese proceso de oxidación total de la glucosa permite generar como máximo 38 ATP. Como máximo. ¿Por qué les digo como máximo? Porque estamos asumiendo una relación PO de 3 para el NADH y 2 para el FADH2, que según algunos autores no es el más realista, ¿verdad? Que se considera un rendimiento menor, pero de eso vamos a hablar más adelante. Además, se dice de 36 a 38. Aquí vemos 38. ¿Por qué puede ser 36 y no 38? Porque hay un detalle. ¿Dónde se reoxida el NADH? A ver, Rubén Aguilar, ¿dónde se reoxida el NADH?
Álvarez Eduardo, ¿dónde se reoxida el NADH? Buenas, profe, ¿qué tal? ¿Puedes repetir otra vez? Eduardo Álvarez sos. Sí, Álvarez. ¿Dónde se reoxida el NADH? ¿En la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial. Muy bien. ¿Y dónde se generan estos estos NADH, los de la decarboxilación del piruvato y los del ciclo de Krebs? ¿Dónde se decarboxilan? ¿En dónde se forman? En el citosol. Estos. Ah, no, esos son en la matriz también. La Estos se matriz generan mitocondrial. en la matriz. Los de la Sí. decarboxilación y los del ciclo de Krebs se generan en la matriz. ¿Y los dos NADH de la glicólisis? Ahí sí es en el citosol. Estos son en el citosol. Entonces, estos dos NADH deben primero entrar a la matriz mitocondrial y vamos a ver, pero eso vamos a ver más adelante. Hay dos mecanismos que permiten el ingreso del NADH. En uno de ellos se pierde un poco de rendimiento, entonces en lugar de formarse 6 ATP se forman 4. Después van a ver por qué. Pero entonces de ahí viene esa afirmación de que se pueden formar 36 o 38 ATP, dependiendo de cuál sea el mecanismo que permita el ingreso de este NADH a la matriz mitocondrial. Bien. Un detalle. ¿Por qué? Esta pregunta le voy a hacer a Lorena Jazmín Aero. ¿Por qué acá estamos diciendo que la glicólisis permite generar 8 ATP? Si normalmente solíamos decir que por glicólisis se generan solamente 2. A ver, Lorena. ¿Podrías explicarnos eso? Flor da Silva. Sí, Flor del Carmen da Silva. profe, eso no sería en total, porque se gasta, creo que... A ver, estos 2 ATP ya son el resultado de restar los 4 Sí, que se formaron menos los 2 que se gastaron. Sí. ATP obtenidos por fosforilación a nivel de sustrato. Pero acá resulta que aparecen otros 6 ATP. ¿Cuándo se forman 2? Aquí vemos que se forman 8. ¿En qué caso vamos a obtener solamente 2 ATP? en total ya, profe. En total ya. ¿Y qué pasa con esos 6? Se gastaron. A ver, Mauricio Costa. ¿Qué opinas, Mauricio? Profesor, ¿me escucha? La glicólisis puede proceder de 2 maneras. Tiene 2 finales. A ver, Mauricio. No, profe, te voy a mentir. No, no estoy seguro, no sé. A ver, Belén Bauman. Belén, ¿cuáles son los 2 finales posibles de la glicólisis? Laura Benítez. María Ángeles Bernal. Último intento, Araceli Costa. Bueno, a ver, chicos. Profe, ¿no podría ser que, o sea, uno de los finales es la dihidroxiacetona y el otro que siga por el gliceraldehído 3-fosfato? Profe, ¿no sería glicólisis anaeróbica Profe. y aeróbica? No, espera. ¿Quién es el último que dijo lo de glicólisis aeróbica y anaeróbica? Benjamín. Benjamín, ¿qué? Jara, profe. Benjamín, bueno, ¿a qué te referís con lo de glicólisis aeróbica y anaeróbica? A ver, ¿qué puedes explicarnos al respecto? Con las 2 finales, por ejemplo, en uno se puede formar piruvato Sí, y el otro se puede formar lactato.
Muy bien. ¿Y cómo se relaciona eso con lo que estaba yo preguntando del ATP? ¿Qué va a pasar en la Y glicólisis anaeróbica con el este piruvato? NADH formado por glucólisis aeróbica, o sea, por piruvato, ese NADH se puede reoxidar en la matriz mitocondrial. Perfecto, pero en el lactato se tiene que usar o sea, ese NADH como no hay mitocondria, no se puede usar para eso, para formar ATP a partir de esos NADH formados. Excelente, Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de glicólisis anaeróbica, todo esto que vemos aquí no ocurre. No hay descarboxilación oxidativa del piruvato, no hay ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo se regenera el NAD oxidado? Por reducción de piruvato a lactato. Es decir, cuando la glicólisis transcurre en condiciones anaeróbicas, estos dos de piruvato van a consumir los dos NADH para formar dos de lactato. Y al consumirse estos dos NADH, obviamente ya no existen estos 6 ATP. De hecho, estos 6 ATP solamente podrían formarse por reoxidación mitocondrial de este NADH, lo cual en condiciones anaeróbicas no ocurre. Por eso en condiciones anaeróbicas la glicólisis rinde solamente estos 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Ahora, cuando la glicólisis se da en condiciones aeróbicas y este piruvato puede descarboxilarse, ahí no hay formación de lactato. Por tanto, el NADH es un producto neto de la glicólisis aeróbica y permite generar estos 6 ATP. Obviamente, la glicólisis aeróbica tiene mucho mayor rendimiento energético que la glicólisis aeróbica, por este motivo que acabamos de explicar. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero es macanada. Pregunta nomás. Viste que en el ciclo de Krebs se forma un GTP y Sí. después ese se puede convertir a ATP. No entendí muy bien el proceso ese de GTP a ATP. Eso en realidad es una enzima. O sea, sería ya como una reacción paralela, ¿verdad? Como una reacción complementaria. Perdón, es simplemente una fosforilación a nivel de sustrato. Claro, hay una transferencia el GTP le puede transferir el fosfato y la energía, ¿verdad? Al ADP para formar ATP, quedando en forma de GDP. Pero la reacción inversa también es posible. En realidad esta reacción es reversible y está cercana al equilibrio. Entonces, cuando hay mucho GTP, el GTP le transfiere fosfato al ADP para formar ATP. Y a la inversa, cuando hay mucho ATP, el ATP le fosforila al GDP. Profe, entonces, Dale, profe. Gracias. ¿Sí? profe, entonces no es correcto decir que el ciclo de Krebs genera un ATP. Indirectamente sí. Y en el hígado puede generar directamente ATP. Bien, hablemos ahora de otro aspecto muy importante del ciclo de Krebs, que es su regulación. Como todas las vías metabólicas, el ciclo de Krebs también está regulado. Y aquí hay algo interesante que olvidé decirle a los del grupo anterior, que es como el ciclo de Krebs es una vía tan importante y tan versátil en realidad, ¿verdad? Porque está en todo y está funcionando de manera permanente en las células, no tiene mecanismos de regulación a largo plazo. Todos sus mecanismos regulatorios son a corto plazo. Y esta vía está regulada por disponibilidad de sustratos. ¿Cuáles son los sustratos? Acetil-CoA, NAD oxidado, ¿verdad? Y también por efectos alostéricos. ¿Y cuáles son los efectos alostéricos que operan sobre las reacciones del ciclo de Krebs? En primer lugar, el principal efector alostérico, inhibidor alostérico específicamente, es el NADH. Y fíjense que es un caso de retroinhibición por producto, porque el NADH en realidad es un producto de varias reacciones del ciclo y puede considerarse, si lo tomamos de manera global, el NADH, como dijimos, es el producto principal del ciclo de Krebs, porque está relacionado con el rol principal del ciclo, que es generar energía, ¿verdad? Entonces es lógico que
el propio NADH, que es el objetivo, su formación es el objetivo principal del ciclo, el propio NADH sea inhibidor alostérico de las reacciones de esta vía metabólica. El NADH funciona como inhibidor alostérico de las dos descarboxilaciones, o sea, de las dos enzimas que catalizan descarboxilaciones, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y también es un inhibidor de la enzima que cataliza la primera reacción, que es la citrato sintasa. Antes habíamos visto que también el NADH es un inhibidor alostérico de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿y qué lógica tiene esto? Si el objetivo principal del ciclo es generar NADH para después traducirlo en la formación de ATP, cuando ya hay mucho NADH, ¿qué significa eso? Esto es, mucho NADH es sinónimo de que la carga energética celular está alta, ¿sí? En general, ¿verdad? En condiciones normales. Porque sabemos que el NADH se va a traducir en producción de ATP. Entonces es lógico que el propio NADH inhiba estas reacciones, ¿verdad? Porque ya tenemos suficiente. Por otra parte, el succinilcoenzima A, que es producto de la descarboxilación del alfa-cetoglutarato, también constituye un inhibidor alostérico de dos de las reacciones en realidad. De la reacción que produce su propia formación, que es la enzima, o sea, es un inhibidor alostérico de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, de la misma manera que el acetilcoenzima A era un inhibidor alostérico de la piruvato deshidrogenasa. Fíjense que dijimos que son enzimas análogas. También ambas están inhibidas alostéricamente por su producto. Acetil-CoA y succinil-CoA, para la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa respectivamente. El succinilcoenzima A, además, es un inhibidor alostérico también de la citrato sintasa, que es la enzima que cataliza la primera reacción. Fíjense que es importante que la regulación opere ya sobre la primera reacción, ¿verdad? Para no, digamos, no tiene sentido oxidar, o sea, que la reacción transcurra, el ciclo transcurra hasta un punto y después se bloquee, ¿verdad? Es mejor detener ya, bloquearlo desde el principio. El ATP. A ver, pregunto. La pregunta va para, a ver, Espinosa Paloma. ¿El ATP es un producto directo del ciclo de Krebs? A ver, Paloma, ¿es un producto directo del ciclo de Krebs? Gamba, Ada. Estaba Profe, escribiendo ahí por te el chat. respondió. Profe. No, pero por el chat no me sirve. Dijo que no, profe. No, bueno, no es un producto directo. No es un producto directo, pero sí un producto indirecto. ¿Por qué? Primero, porque la formación de GTP por fosforilación a nivel de sustrato se traduce en producción de ATP. Y además, porque sabemos que si bien la energía liberada por las oxidaciones del ciclo no se traducen directamente en formación de ATP, se almacenan temporalmente en forma de NADH que posteriormente va a permitir generar ATP. Entonces, de la misma manera que el NADH es un indicador de alta carga energética, el ATP también. Por tanto, el ATP funciona como un inhibidor alostérico del ciclo, sobre todo actuando sobre la enzima isocitrato deshidrogenasa. Por otra parte, el ADP, que por el contrario es un indicador de baja carga energética, es un activador alostérico del ciclo de Krebs. Actúa específicamente sobre la descarboxilación de isocitrato. ¿Sí? Específicamente, la misma enzima que es inhibida alostéricamente por el ATP es activada alostéricamente por el ADP, que es la isocitrato deshidrogenasa. También el calcio actúa como un activador alostérico del ciclo, específicamente como activador alostérico de las dos descarboxilaciones. Fíjense que el calcio es un activador alostérico en realidad
de 3 descarboxilaciones oxidativas de manera global, ¿verdad? Es inhibidor alostérico activador alostérico de la piruvato deshidrogenasa, de la isocitrato deshidrogenasa y de la alfa-cetolutarato deshidrogenasa. Muy bien, entonces recordar estos mecanismos regulatorios que en general, si nos fijamos, tienen mucho que ver, todos estos están relacionados con la carga energética celular. O sea, cuando la carga energética celular es alta, vamos a tener niveles elevados de NADH, nivel elevado de succinil coenzima A y de ATP. Todos ellos entonces actúan inhibiendo alostéricamente a diferentes enzimas del ciclo, haciendo que el ciclo, que baje la tasa de oxidaciones mediadas por el ciclo de Krebs. Y cuando la carga energética celular es alta, obviamente todas estas concentraciones van a disminuir y va a aumentar la concentración de ADP, que actúa como activador alostérico del ciclo. Otro aspecto importante del ciclo de Krebs es el rol biosintético. Y esto es muy importante tener en cuenta porque tradicionalmente lo que más conocemos del ciclo de Krebs es su rol en el metabolismo energético, o sea, su rol como generador de energía. Ya vimos que genera energía almacenando temporalmente la energía de las oxidaciones en forma de cofactores reducidos, pero que después esto van a traducirse a la generación de ATP. Pero el ciclo de Krebs también cumple un rol biosintético. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el ciclo de Krebs está interconectado con otras vías metabólicas, tanto vías metabólicas degradativas como vías biosintéticas. Fíjense que varios de los intermediarios del ciclo funcionan como encrucijadas metabólicas, es decir, son intermediarios que participan tanto en la degradación de ciertas sustancias como en la biosíntesis de otras. Las flechas que vemos de color verde, que digamos que entran al ciclo, están representando a vías degradativas que terminan con la formación de intermediarios del ciclo de Krebs. Especialmente degradación de aminoácidos, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los aminoácidos glutamato y glutamina, por degradación, dan alfa-cetolutarato. Los aminoácidos ramificados, valina e isoleucina, así como también la metionina, al degradarse, dan como producto succinil coenzima A. En realidad dan propionil coenzima A, que después se convierte en succinil coenzima A. Aspartato, fenilalanina y tirosina, por degradación, generan fumarato. Aspartato y asparagina también generan oxalacetato. ¿Qué me está indicando esto? O sea, ¿qué me están indicando estas flechas? Que la degradación de todos estos aminoácidos da como productos intermediarios del ciclo de Krebs. Por tanto, cuando estos aminoácidos se degradan, sus esqueletos carbonados se incorporan al ciclo de Krebs como intermediarios. Por eso decíamos al inicio que el ciclo de Krebs es una vía metabólica central dentro del metabolismo. Porque no es solamente que ahí van a parar todos los acetilcoenzima A que vienen de aminoácidos, ácidos grasos y glucosa. No, también van a parar los esqueletos carbonados de los aminoácidos, no solo en forma de acetilcoenzima A, sino también en forma de intermediarios del ciclo. Por eso es una vía metabólica central. Aparte de aminoácidos, tenemos aquí algo que cuantitativamente tal vez no sea muy importante, pero que es la degradación de ácidos grasos de cadena impar. Los ácidos grasos de cadena impar, cuando en la última reacción de oxidación, dan como producto propionil coenzima A. Y este propionil coenzima A se puede convertir, o sea, se convierte en succinil coenzima A para completar su degradación. Bueno, las flechas rojas indican ahora lo opuesto. Intermediarios del ciclo de Krebs que pueden actuar como sustratos para vías metabólicas biosintéticas. Es decir, que hay ciertas vías que sustraen intermediarios del ciclo de Krebs para utilizarlos como precursores en la biosíntesis de diferentes compuestos. Por ejemplo, el citrato. El citrato es un sustrato para la síntesis de ácidos grasos y de colesterol. De esto vamos a hablar más adelante,
Fíjense que en realidad todos estos intermediarios están en la mitocondria. La síntesis de ácidos grasos y colesterol utiliza como sustrato acetil coenzima A, y como ocurre en el citosol, entonces en realidad el acetil coenzima A de la mitocondria sale al citosol en forma de citrato. Y una vez en el citosol, este citrato se desdobla otra vez en acetil coenzima A y oxalacetato, lo cual va a permitir, es un mecanismo que permite transportar el acetil coenzima A de la mitocondria al citosol para que éste se constituya en sustrato para la síntesis de ácido graso y para la síntesis de colesterol. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo creen ustedes que va a darse de forma activa la síntesis de ácido graso y de colesterol? ¿Cuando la carga energética celular sea baja o alta? Alta, profe. Alta, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Y no es porque necesitas sustrato. Claro, a ver, ¿cómo es tu nombre? Patricia Ramos. Patricia. Fíjense que para la síntesis de ácido graso y colesterol tiene que salir citrato de la matriz al citosol. ¿Puedo darme el lujo yo de usar citrato, de sacar citrato al citosol cuando la carga energética celular es baja? No, profe. No, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que usar el citrato como intermediario del ciclo de Krebs para generar NADH que después se traduzcan en síntesis de ATP. Entonces, el citrato se va a usar como precursor para la síntesis de lípidos solamente cuando su concentración es alta, y esto va a permitir que salga el citosol, ¿sí? Pero de cualquier manera, recordemos que este mismo citrato que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos y colesterol es un intermediario del ciclo, ¿sí? Asimismo, el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs puede utilizarse como precursor en la síntesis de los aminoácidos glutamato y glutamina. El succinil coenzima A es precursor para la síntesis de las porfirinas, que forman parte del grupo hemo, de la hemoglobina. El malato y el oxalacetato son precursores para la gluconeogénesis. En realidad, cuando estudiamos la gluconeogénesis vimos que el oxalacetato es un intermediario clave de la gluconeogénesis, ¿verdad? Pero el oxalacetato vimos que no puede salir de la mitocondria como tal. Podía salir de dos formas. ¿Recuerdan? El oxalacetato puede transformarse en aspartato por transaminación y el aspartato podía salir de la mitocondria. O bien, por reducción, podría transformarse en malato y después esas reacciones se revierten en el citosol para generar nuevamente oxalacetato que participe en la gluconeogénesis. O sea, en síntesis, el oxalacetato y el malato, que son intermediarios del ciclo de Krebs, son precursores gluconeogénicos. Y por ende, todos los intermediarios anteriores que finalmente van a dar malato y oxalacetato también son precursores para la gluconeogénesis. Por eso, cuando hablemos de los aminoácidos, vamos a ver que todos aquellos aminoácidos que al degradarse dan como producto algún intermediario del ciclo de Krebs son potenciales precursores para la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. Entonces, queda claro con este esquema y esta explicación que el ciclo de Krebs no solamente tiene un rol energético, sino que también tiene un importante rol biosintético y que además es una vía clave y central en el metabolismo, no solamente de los hidratos de carbono, sino también de los aminoácidos y de las grasas. Pero no solamente porque al ciclo van a parar todos los restos de los carbonos que vienen de los ácidos grasos, de los aminoácidos, sino porque además tanto los aminoácidos, principalmente los aminoácidos y algunos ácidos grasos por degradación, dan también intermediarios del ciclo, no solamente acetil-CoA. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, seguimos entonces. Un concepto importante relacionado al ciclo de Krebs son las reacciones anapleróticas. Acabamos de ver que los intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser sustraídos para ser usados como sustratos en diferentes vías biosintéticas.
Y esto normalmente llevaría a un consumo excesivo de estos intermediarios del ciclo de Krebs. Es decir, nosotros no podemos estar sacando todo el tiempo intermediarios del ciclo de Krebs para fabricar aminoácidos, para fabricar hemo, ¿verdad? O para fabricar ácidos grasos y no reponerlos. Tiene que haber alguna forma de reponer estos intermediarios. Bueno, y esas vías que permiten reponer los intermediarios del ciclo se conocen como vías o reacciones anapleróticas. ¿Cuál es el concepto de anaplerosis? Es la reposición del carbono retirado del ciclo de Krebs como intermediario con fines biosintéticos. Los intermediarios del ciclo de Krebs no pueden reponerse en forma de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Bueno, esto es bastante obvio, ¿verdad? El carbono que entra al ciclo como acetilcoenzima A es carbono que entra para degradarse. O sea, por cada acetilcoenzima A que entra, se eliminan 2 moléculas de CO2. O sea, el carbono que entra como acetilco A no permanece, se oxida. Entonces, si queremos reponer intermediarios, debemos reponerlo en forma directa, ¿verdad? Y hay 4 reacciones que están asociadas a esta reposición de intermediarios, que son las catalizadas por piruvato carboxilasa, glutamato deshidrogenasa, aminotraferasas y por la enzima málica. Hablemos un poquito de esta reacción. En primer lugar, la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Esta enzima permite la carboxilación del piruvato con bicarbonato, CO2 y gasto de ATP para formar oxalacetato. ¿A qué reacción les recuerda esta? ¿A qué vía metabólica les recuerda esta reacción? ¿De qué vía forma parte también esta enzima piruvato carboxilasa? A ver. Sergio Lovera. Gluconeogénesis. Ah, bueno, ¿quién sos? Profe. ¿Quién sos? Bueno, está bien. Gluconeogénesis. La reacción catalizada por la piruvato carboxilasa para formar oxalacetato forma parte también, de hecho, en la primera reacción de la gluconeogénesis a partir del piruvato. Bueno, pues esta misma reacción también se considera como una reacción anaplerótica. ¿Por qué? Porque permite reponer el oxalacetato, que es un intermediario clave en el ciclo de Krebs. Otra enzima que participa, o sea, que puede considerarse que cataliza una reacción anaplerótica es la llamada enzima málica, que cataliza la descarboxilación oxidativa del malato, o sea, en la cual interviene el NADP para dar piruvato más dióxido de carbono. Esta reacción es importante por 2 motivos. En primer lugar, porque, bueno, permite utilizar el malato que se genera en el citosol para generar piruvato, que después pueda transformarse en oxalacetato, que es un intermediario del ciclo. Pero además es importante también porque esta reacción utiliza como cofactor, en lugar de usar NAD, utiliza NADP. Por tanto, permite generar NADPH. Esta es la única reacción, además de las reacciones de la fase oxidativa de las vías lactentosas, que pueden generar NADPH para las reacciones biosintéticas. De ahí la gran importancia de esta enzima. Otra reacción anaplerótica importante es la desaminación oxidativa del glutamato, mediada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Bueno, en realidad, aquí en esta diapositiva la reacción está descrita en sentido opuesto, porque en realidad la glutamato deshidrogenasa cataliza una reacción reversible. En el sentido que está escrito, podríamos considerar que es una aminación reductiva del alfa-cetoglutarato, porque este carbono del carbonilo del alfa-cetoglutarato se reduce y además incorpora un grupo amino, por eso decimos que es una aminación reductiva, para formar glutamato, que es un aminoácido. En este caso estaríamos hablando de utilizar un intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato, para sintetizar un aminoácido, que es el glutamato. Escrita en este sentido, se considera como una reacción de asimilación de nitrógeno, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero en el sentido opuesto, es la desaminación oxidativa del glutamato. O sea, el glutamato, que es un aminoácido, pierde su grupo amino y el carbono se oxida para dar alfa-cetoglutarato. Entonces, cuando hay deficiencia de intermediarios del ciclo de Krebs,
la célula puede usar glutamato, el aminoácido glutamato, y por desaminación oxidativa generar alfa-cetoglutarato. De esta manera se consigue reponer los intermediarios que están deficientes. Como la reacción es reversible, está gobernada por acción de masas. Entonces, cuando bajan las concentraciones de los intermediarios del ciclo, si baja el alfa-cetoglutarato, entonces la célula va a desaminar glutamato para reponer el alfa-cetoglutarato faltante. Ahora, cuando haya un exceso de intermediarios del ciclo, mucho NADH y mucho amonio, entonces la reacción va a transcurrir en el sentido de la síntesis de glutamato. Aquí vemos un resumen de las reacciones anapleróticas. Vemos entonces el piruvato generado por la glicólisis. El piruvato en realidad tiene dos destinos posibles, bueno, más de dos, pero puede, globalmente hablando, puede descarboxilarse para generar acetilcoenzima A, que va a oxidarse totalmente en el ciclo de Krebs. En este caso, estaríamos usando el piruvato como un sustrato oxidable, ¿verdad? Para obtener energía. Pero también el piruvato, en lugar de descarboxilarse a acetilcoenzima A, puede utilizarse para reponer intermediarios del ciclo de Krebs mediante dos reacciones anapleróticas. Una es por carboxilación, que permite generar oxalacetato. Entonces el piruvato por carboxilación puede reponer oxalacetato del ciclo. O bien por transaminación, el oxalacetato puede participar en otra reacción anaplerótica que en realidad no les había mencionado, que es la transaminación del glutamato. El glutamato, un aminoácido, que si pierde su grupo amino se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, la transaminación del glutamato con el piruvato permite generar alanina y alfa-cetoglutarato, alimentando de esta manera el ciclo de Krebs con el intermediario alfa-cetoglutarato. En realidad, el glutamato puede participar de dos reacciones anapleróticas. Una es por transaminación, que es la que se muestra aquí, y la otra es por desaminación oxidativa, que les mostré antes, ¿verdad? Por desaminación oxidativa, el glutamato más NAD oxidado me da alfa-cetoglutarato más amoníaco más NADH. Bien. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, todo el tiempo estuvimos hablando de intermediarios que de repente se generan en el ciclo de Krebs, o sea, la matriz mitocondrial, y tienen que salir al citoplasma o al revés, ¿verdad? Sustancias que se generan en el citoplasma y deben entrar a la matriz. O sea, debe haber un fluido intercambio entre la matriz mitocondrial y el citosol. Y como ustedes saben, la membrana mitocondrial interna es impermeable a la mayoría de las sustancias, o sea, una membrana muy selectiva. Por tanto, para que pueda darse ese fluido de intercambio, debe haber moléculas transportadoras, que son proteínas en realidad, a las cuales llamamos translocasas, que permiten hacer un intercambio de diferentes sustancias entre la matriz mitocondrial y el citoplasma. Aquí tenemos algunas de las translocasas más importantes que participan en todos estos procesos que ya hemos mencionado y otros de los cuales aún no hablamos. Por ejemplo, una translocasa que permite ingresar el piruvato generado en la glicólisis a la matriz mitocondrial para su oxidación, en intercambio con iones hidroxilo. Hay otra translocasa que permite introducir fosfato y acetato a la matriz, también en intercambio por grupos hidroxilo. Fíjense que por qué es importante este intercambio. Fíjense que estos son aniones, piruvato, fosfato, acetato, todos tienen carga negativa. Entonces, al intercambiar por grupos hidroxilo, esto permite mantener la electroneutralidad. Hay otra translocasa que intercambia ADP por ATP, o sea, introduce ADP a la matriz y saca ATP. Esto es muy lógico, porque recuerden que la mayor parte del ATP que se genera se forma en la matriz mitocondrial. Y gran parte de este ATP se va a utilizar en el citosol para las reacciones biosintéticas. Entonces, obviamente, debe haber una forma de sacar el ATP generado y a la par, al mismo tiempo, introducir el ADP, porque cuando se hidrolice el ATP en el citosol se va a generar ADP. Entonces, el ADP entra a la matriz para fosforilarse y luego salir en forma de ATP. También hay translocasas que introducen fosfato. ¿Por qué tenemos que meter fosfato a la matriz? Y porque este fosfato es el que se va a utilizar para fosforilar el ADP, ¿verdad?
este fosfato entra en intercambio con malato o succinato que salen de la matriz al citosol. En realidad salen primero al espacio intermembrana y de ahí al citosol, pero ya sabemos que la membrana externa casi no se la considera porque es fácilmente permeable. Otra translocasa que introduce malato a la matriz en intercambio por citrato e isocitrato. Ya hemos explicado que citrato, cuando hay una alta concentración de citrato, lo cual es sinónimo de elevada carga energética, este debe salir de la matriz al citosol para participar de la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Otra translocasa permite introducir malato en intercambio con alfa-cetoglutarato y otra introduce glutamato en intercambio con aspartato. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Recuerden cuando hablábamos del oxalacetato, por ejemplo, que se genera, no hay una translocasa que permita sacar oxalacetato de la matriz. Sin embargo, nosotros sabemos que el oxalacetato que se utiliza para la gluconeogénesis sale de la matriz mitocondrial. El oxalacetato sale de la matriz. ¿Y cómo sale? En realidad no puede salir el oxalacetato como tal. Se tiene que disfrazar de malato o de aspartato, ¿sí? Entonces, si bien no hay translocasas para oxalacetato, sí hay translocasas para malato o para aspartato. Entonces, el oxalacetato de la matriz se puede reducir a malato o transaminar a aspartato, que sí pueden salir al citosol. Una vez en el citosol, esas reacciones se invierten generando nuevamente el oxalacetato. Por eso decimos que es como que el oxalacetato se pone un disfraz que es su forma reducida como malato o su forma transaminada como aspartato. Pero al salir se saca el disfraz y se genera nuevamente el oxalacetato que se necesita para la gluconeogénesis. El acetilcoenzima A tampoco puede salir de la matriz como tal. Sale disfrazado de citrato, disfrazado entre comillas. Una vez que este citrato sale al citoplasma, se disocia otra vez en oxalacetato y acetil-CoA. De hecho, esta es otra forma de salir oxalacetato, era en forma de citrato. Entonces, resumiendo todo lo que vimos en esta presentación, vamos a destacar algunos puntos principales acerca del ciclo de Krebs. Este ciclo, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, oxida los grupos acetilo de diversas fuentes. ¿Cuáles son esas diversas fuentes? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, etanol. Por este motivo, hasta hoy día se lo considera como el núcleo del metabolismo celular. Por este motivo y por otros que ya hemos mencionado, ¿verdad? Por todo el rol biosintético que también tiene esta vía metabólica. El oxalacetato que se consume en el primer paso, en la primera reacción, para condensarse con acetil-CoA, se regenera en el último paso, en la última reacción. Así, el ciclo del ácido cítrico funciona como un gran catalizador que a través de varios pasos permite oxidar un número ilimitado de grupos acetil. O sea, es un concepto así bastante novedoso. Si nosotros tomamos el ciclo de Krebs con todas sus enzimas y todos sus intermediarios, fíjense que es como si fuera un gran catalizador que permite transformar una molécula de acetilcoenzima A más 3 de NAD oxidado más 1 de FAD y un GDP en 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, 1 FADH2 y un GTP. Puede considerarse conjuntamente entonces como un gran catalizador. Otro aspecto importante, todas las enzimas que participan en el ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa que está adosada a la membrana mitocondrial interna. Por tanto, todos los sustratos del ciclo deben estar ya en la mitocondria o bien transportarse a la mitocondria desde el citosol, usando las translocasas. De la misma forma, todos los productos del ciclo de Krebs se van a generar en la mitocondria. Por tanto, una de dos, o se consumen en la mitocondria o deben ser exportadas al citosol para ser utilizadas allí, también a través de las translocasas. 4. Los átomos de carbono de las 2 moléculas de CO2 que se producen en una vuelta no derivan directamente de los 2 carbonos del grupo acetilo que entró en ese ciclo. Recuerden,
los CO2 que se producen en una vuelta salen en realidad del oxalacetato. Los carbonos del acetilo comienzan a oxidarse recién a partir de la reacción, si no me equivoco, era la reacción 6, ¿verdad? Cuando el succinato se convierte en fumarato. Sin embargo, si no consideramos solamente una vuelta, sino varias vueltas, varios ciclos, el efecto neto de cada ciclo es la oxidación de un grupo acetilo en 2 moléculas de CO2. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico son, además de ser intermediarios, o sea, del rol principal que es la obtención de NADH para generar ATP, estos intermediarios también participan de otras reacciones. Son en realidad encrucijadas metabólicas. Son productos de vías degradativas, por ejemplo, de aminoácidos, y también son precursores de vías biosintéticas, por ejemplo, para la síntesis de aminoácidos, de glucosa, de grupo hemo, etc. La oxidación de un grupo acetilo en 2 de CO2 requiere la transferencia de 4 pares de electrones. Es decir, hay una transferencia de 8 átomos de hidrógeno, o 8 electrones. Acuérdense que por cada 2 electrones o 2 hidrógenos se genera un cofactor reducido. Por eso tenemos entonces como producto del ciclo 3 NADH, lo cual equivale a 6 hidrógenos o 6 electrones, y un FADH2. Gran parte de la energía libre de la oxidación del grupo acetilo se conserva como cofactores reducidos, en su mayor parte, en forma de estos 4 cofactores reducidos, 3 NADH y un FADH2. Y una pequeña partecita se conserva como un enlace rico en energía del GTP, que después se traduce en la producción de ATP. Pero como les digo, esto es solamente una pequeña parte de la energía, porque la posterior transferencia de estos 4 pares de electrones, 3 en forma de NADH y 1 en forma de FADH2, van a permitir la generación de, en realidad, 10 o 11 ATP, que sumado al GTP me dan 12, o sea, como ya vimos antes, ¿verdad? El rendimiento total de ATP, el rendimiento máximo de ATP de una vuelta del ciclo de Krebs es 12. 1 que vino del GTP y los 11 restantes de los NADH y el FADH2 por oxidación de esto en la cadena respiratoria. Bueno, y esto es todo. Espero que se haya entendido. Me gustaría saber si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que no haya quedado claro. No, profe. Bueno, y, entonces el doctor Ferro quiere darles una breve introducción de lo que viene a continuación. Así que les dejo con él. ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy brevemente. Hasta ahora que hemos visto lo que muy bien describió la profesora Bierzi como una gran capacidad metabólica y catalítica de transformar acetil-CoA de distinto origen en dióxido de carbono. Por lo tanto, este ciclo como un gran catalizador, porque los intermedios no se consumen, sino que se van reponiendo, lo que produce es grandes cantidades de NADH, menor cantidad de FADH2 y algo de GTP. ¿Qué hacemos con todo esto? Ya habíamos visto en la glicólisis que si NADH se conserva, lo que va a hacer es empezar a reducir piruvato para producir lactato. Pero ahora estamos en otro ambiente, no es el citosol, es la mitocondria. Y contamos con esta gran producción de equivalentes de reducción, o sea, representado por el NADH que viene de la oxidación de piruvato, de la oxidación de isocitrato, de alfa-cetoglutarato y de malato, para mencionar solo lo que hemos visto en detalle hasta ahora. A eso tendríamos que sumarle el FADH2 producido por la oxidación de succinato, más lo que viene de la oxidación de los esqueletos de aminoácidos y por sobre todo de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero ¿cómo se
regeneran estos transportadores NAD y FAD en su estado oxidado, que eso es crítico, porque si los transportadores no se regeneran, las reacciones de oxidación dejan de ocurrir. Si las oxidaciones se detienen, dejamos de liberar energía. Y si no tenemos energía liberada, no podemos producir ATP. Entonces, para evitar que haya una caída en la producción de ATP y también para evitar que este NADH termine por reducción de cetoácido, acidificando el medio, recurrimos a un sistema que se llama la cadena mitocondrial de transporte de electrones, o cadena transportadora de electrones, o cadena respiratoria. ¿Qué es? Es un complejo, es un conjunto de complejos proteicos y también actuando con otras moléculas no proteicas que están asentados en la membrana mitocondrial interna en las células eucariotas. Y tiene como función principal, primordial, reponer los transportadores en su forma oxidada. ¿Qué significa esto? Volver a recuperar NAD a partir del NADH, recuperar FAD a partir del FADH2, y esos equivalentes de reducción que venían siendo transportados, entregárselos a un aceptor que es el oxígeno. Por tanto, NADH se reoxida a NAD, FADH2 se reoxida a FAD. Los equivalentes de reducción representados por electrones y protones que van siendo transferidos hasta cierto punto, luego son solo electrones, terminan reduciendo al oxígeno, que es el gran aceptor final de electrones, y produce agua, una molécula neutra. En todo este proceso de oxidación hemos visto una gran liberación de energía. Esa energía se aprovecha primariamente en trasladar protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, en algunos puntos de este sistema transportador. En realidad es aquí asociado a la autooxidación de la coenzima Q, y aquí también. Ese proceso se hace como transporte contragradiente, por lo tanto consume energía. ¿Qué energía? La energía liberada en los procesos de oxidación-reducción. Este transporte equivale a cargar una batería, ¿ya? Porque los protones salen de la matriz y se van acumulando temporalmente en el espacio entre las membranas mitocondriales. En consecuencia, cuando las mitocondrias están respirando, su matriz se vuelve alcalina y se carga negativamente. Y el espacio intermembranal, por acumulación de protones, se vuelve más ácido y se carga positivamente. Por supuesto, estos protones intentan regresar a la matriz para neutralizar a los hidroxilos con carga negativa, y eso se hace a través de un complejo que se llama complejo 5 OF1 ATP sintasa, que aprovecha la energía de los protones que están regresando a la matriz mitocondrial para impulsar la fosforilación de ADP. Como este proceso de fosforilación está impulsado por un flujo de de protones, que fue generado gracias a un gradiente que resulta de reacciones de oxidación, este proceso de fosforilación recibe el nombre de fosforilación oxidativa. En esencia significa que esta fosforilación no va a existir si antes no ocurrieron reacciones de oxidación. Oxidación de piruvato, oxidación de ácidos grasos, las oxidaciones del ciclo de Krebs, que proveyeron el NADH y el FADH2 para impulsar el transporte de electrones hasta el oxígeno. Entonces, para redondear, aquí tenemos un conjunto de oxidaciones que son exergónicas
Estas oxidaciones propias del transporte de electrones también son exergónicas. El bombeo de protones contragradiente es endergónico. El regreso de los protones a favor de gradiente a la matriz es exergónico. Y el proceso de fosforilación es endergónico. Pero todo el conjunto, ¿cómo va a resultar? ¿Endergónico o exergónico? Exergónico, profe. Exacto, exergónico. Y por lo tanto, la fosforilación oxidativa en su conjunto, analizando todo el conjunto del proceso, termina siendo un proceso exergónico. En la siguiente sesión, cuando volvamos sobre este tema, vamos a describir cómo está organizado cada uno de estos complejos y qué reacciones ocurren en ellos para permitir ese bombeo de protones, que es una forma temporal de almacenar la energía liberada en este proceso de transporte de electrones, así como el detalle de cómo se produce la fosforilación de ADP a ATP hasta lo que en este momento se conoce. Si tienen alguna pregunta, por mí encantado, pero se da la hora, probablemente ya quieren retirarse, pero quedo pendiente por si hay interés en alguna aclaración. Si no hay preguntas, será hasta la próxima. Que tengan muy buena semana y muy buen resto de jornada. Gracias, profe, igualmente. Chau, chau. Gracias, profe. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta Buena luego, semana para Gilda. todos. Nos vemos.